¿Qué es cromatografía? Definido originalmente como el método en el cual los componentes de una mezcla son separados en una columna absorbente dentro de un sistema fluyente. Es una técnica de química analítica que consiste en separar elementos que componen una sustancia. Si las especies A, B y C se han presentado ante nosotros, mezcladas de cualquier forma, ocupando un espacio físico común, el objetivo es situar cada una de esas especies en una región diferente de un dicho espacio. Es el objetivo que todas y cada una de las especies logren ser separadas en regiones diferenciables. Basándose en su color, se identifica la concentración de cada elemento. La cromatografía se logra por medio de la utilización de dos fases. Una fase móvil, en la cual es una solución que está compuesta por distintos elementos. Y una fase estacionaria, esta se caracteriza por ser un material sólido que permanecerá sin cambios antes o después de la implementación de la técnica. La mezcla a estudiar permanecerá con el compuesto que posea más afinidad, bien sea el que se encuentre en fase sólida o en fase móvil. De esta forma se apreciarán las características generales de cada compuesto estudiado. Las técnicas de cromatografía se fundamentan en el transporte de la mezcla a través de una fase estacionaria sólida o líquida, mediante una fase móvil que es líquida o gaseosa. La fase móvil fluye sobre o a través de la fase estacionaria. Su clasificación depende en cómo se introduce la muestra a separar y cómo se desplaza por la fase estacionaria. Entre estas, encontramos de fase estacionaria sólida y de fase estacionaria líquida. De fase estacionaria sólida está la cromatografía de adsorción. En esta, la fase estacionaria retiene los solutos por un doble efecto de adsorción física y química. Las interacciones implicadas son de tipo de fuerzas de Van der Waals. Luego encontramos la cromatografía de cambio iónico. En esta, el sólido retiene los solutos gracias a atracciones electrostáticas. La fase estacionaria lleva en la superficie cargas fijas, que retienen contracciones móviles que pueden intercambiarse por iones de la fase móvil. Luego está la cromatografía de exclusión. En esta, la fase estacionaria es un material poroso que retiene a las moléculas en función de su tamaño. En ocasiones se denomina también cromatografía de filtración sobre geles. Luego la cromatografía de afinidad o de fases enlazadas. La fase estacionaria es generalmente un polímero de tipo líquido inmovilizado sobre un líquido inerte por enlaces covalentes. En la fase estacionaria líquida encontramos la cromatografía de reparto. En esta, la fase estacionaria son líquidos inmovilizados sobre un material inerte sólido que solo actúa de soporte. Luego tenemos la cromatografía de gases. En esta, la fase móvil es gaseosa. Encontramos la cromatografía de adsorción, en la cual la fase estacionaria es un sólido finamente dividido que retiene a los solutos por adsorción. También la cromatografía de partición o reparto, en la cual la fase estacionaria es un líquido retenido por impregnación o por enlace sobre un sólido inerte. Por último, encontramos la cromatografía de fluidos supercríticos. Un fluido supercrítico es aquel que tiene características propias de un gas y algunas propias de un líquido. La fase estacionaria puede ser líquida o sólida. En estas encontramos la cromatografía en columna, en la cual la fase estacionaria se introduce en un tubo estrecho a través del cual se hace pasar la fase móvil. Esta se desplaza por capilaridad. Luego encontramos la cromatografía plana. En esta, la fase estacionaria se coloca en un soporte plano. El flujo de la fase móvil se consigue por capilaridad o por gravedad. Hay dos tipos. La cromatografía en papel, en la cual la fase estacionaria está constituida por un líquido retenido en la celulosa. También existen papeles cambiadores de iones. Y la cromatografía en capa fina, en la cual la fase estacionaria es un sólido absorbente finamente dividido o un líquido inmovilizado sobre un sólido colocado en una placa plana. Cromatografía en papel es un método de análisis cualitativo que consta de dos fases, una estacionaria y una móvil. La fase móvil es la que se basa en el disolvente y la fase estacionaria está constituida por una película muy fina de líquido, usualmente agua, que se halla adherida a la superficie de las fibras del papel. Si el papel tiene una apariencia húmeda, significa que el agua ocupa los espacios entre las fibras y el disolvente no podrá fluir entre ellas. Por el contrario, si el papel se encuentra totalmente seco, los sustratos no podrán desplazarse. Por esto, cuando se trabaja la cromatografía en climas secos, es recomendable someter el papel a un acondicionamiento antes de sumergirlo en el disolvente de desarrollo.
Es el RF y su importancia. El símbolo RF significa relación de frentes. Es una relación de distancia y se expresa con el coeficiente de distancia recorrida por la sustancia y la distancia recorrida por el disolvente hasta el frente del eluyente. La relación entre la distancia recorridas por un compuesto dado y el frente de la fase móvil desde el origen del cromatograma se conoce como RF, Rate Factor, y tiene un valor constante para cada sustancia en unas condiciones de cromatografía dadas la temperatura, composición de fase móvil, tamaño de la cubeta, etc. El cálculo del RF se realiza según RF es igual a distancia recorrida por el compuesto dividido a la distancia recorrida por el frente. Como es muy difícil reproducir exactamente las mismas condiciones cada vez, para comparar dos muestras se suelen eludir al mismo tiempo en el mismo cromatograma. Las figuras siguientes ilustran tanto el concepto del RF como el resultado que consiguen en funciones del eluyente elegido. La técnica que se ha descrito hasta ahora de cromatografía líquida de absorción en capa fina corresponde a la modalidad analítica, esto es, sirve solo con fines analíticos. Si se desea obtener muestras de composición separadas, hay que recurrir a otra modalidad llamada preparativa, en la que la única diferencia con la descrita es la cantidad que se deposita de la mezcla es mucho mayor y naturalmente el espesor de la capa de la fase estacionaria también es mayor, entre 0.5 y 1 milímetro. La cromatografía es un método muy utilizado en todas las ramas de la ciencia que permite la separación, identificación y determinación de las moléculas en mezclas complejas, moléculas como aminoácidos, oligopéptidos, nucleótidos y oligonucleótidos. Las técnicas cromatográficas tienen aplicación en áreas como la medicina, agronomía, investigaciones policiales forenses, industria alimenticia, industria petrolera, entre otras. Las aplicaciones de las distintas técnicas cromatográficas tienen aplicación en muestras que contengan compuestos orgánicos. Algunos ejemplos de estos son determinación de porcentaje de solvente en un producto agroquímico terminado, determinación del contenido de principio activo de un medicamento. En investigaciones forenses es una herramienta muy útil para el análisis de muestras, en las fábricas de alimentos para el control de la calidad del producto y en control de calidad de pureza de materias primas para fábrica de productos medicinales. La importancia de la cromatografía en odontología. Esta técnica sirve para evaluar en los materiales dentales en su estado de reacción y polimerización, así como la liberación de monómeros libres y la determinación de medios biológicos y físicos que se dan al ser realizada la curación. Permite la identificación de la medida de halitosis en un paciente al utilizar el método de cromatografía de gases con detector de llama fotométrico. Además, por medio de la cromatografía gas líquido puede ser utilizada como método para identificación de microorganismos como por ejemplo porfiromonas, Prevotella, Streptococcus, Fusobacterium y Candida. Preparación de fase estacionaria. Realizar mediciones a la cámara cromatográfica en altura y circunferencia. Trazar en el papel Whatman con lápiz dos rectángulos con las medidas tomadas anteriormente y recortarlos. Tomar un rectángulo, colocarlo de forma horizontal y con lápiz trazar una línea a 1 centímetro del borde inferior, otra a 2 centímetros del borde superior, luego dos líneas a 2 centímetros del borde izquierdo y derecho y por último dividir la línea inferior a 4 partes separadas en igual distancia. Formar un cilindro de manera que se traslapen los espacios que quedan en el lado izquierdo y derecho del papel. Ingresar el cilindro a la cámara y corroborar que entre sin problemas y que no toque las paredes de la cámara. Este papel será la fase estacionaria o placa. A esta placa se le deben sembrar las muestras. Introducir el rectángulo enrollado que fue medido a la cámara cromatográfica. Humedecerlo con algunas gotas de agua para que el papel se adhiera a las paredes. Siembra de la muestra. En la línea inferior de la fase estacionaria, seleccionar un punto para la siembra de cisteína, uno para glutamato y otro para glutamina. Para la siembra, agitar los frascos goteros en forma de 8, destapar el frasco e introducir un tubo capilar y retirarlo con cuidado. Llevar el tubo capilar e instilar una gota de solución en el punto específico para cada aminoácido. Con una secadora de pelo, secar la gota instilada. Una vez seca, agregar una segunda gota y realizar el mismo proceso hasta haber completado 3 gotas de aminoácido en cada región de siembra. Utilizar un capilar para cada solución, esto evitará la contaminación. Identificar la posición de cada aminoácido. Cuando la placa esté seca, unir los extremos derecho e izquierdo de manera que los 2 centímetros medidos de estos lados se traslapen. Los aminoácidos deben quedar al frente y no en el interior.
Colocar una grapa en la parte superior y otra en la parte inferior del cilindro. Dejar la fase estacionaria en la mesa hasta que esté preparada la fase móvil. Preparación de la fase móvil. Preparar la fase móvil con un volumen total de 120 ml de solución. Esta solución debe contener 12 partes de N-butanol, 3 partes de ácido acético y 5 partes de agua. Verter las soluciones de N-butanol y agua utilizando la probeta de 50 ml. Para la solución de ácido acético se utiliza la probeta de 10 ml. Recordar lavarla con abundante agua inmediatamente después de usarla. Al terminar de preparar la fase móvil, cerrar la cámara para que no se liberen gases. Proceso cromatográfico. Destapar la cámara cromatográfica, colocar el cilindro de la fase estacionaria dentro sin tocar el papel que la rodea. Después de introducir la fase estacionaria, tapar la cámara y dejarla en un lugar donde no se mueva y esperar 20 minutos. Revelado de ensayo. Utilizar guantes. No se utilizará mascarilla ya que en esta se impregnan los gases y resulta más tóxico. Retirar la fase estacionaria sin tocar el papel que rodea la cámara. Quitar las grapas y con papel dibujar la línea hasta donde se corrió la fase móvil. Con la secadora eliminar el exceso de solventes y realizarlo en el área de siembra. Cuando la fase estacionaria esté seca, ir al área de revelado y rociar con el pulverizador la solución de nihidrina y secar con la secadora hasta obtener un cambio en la fase estacionaria. Análisis de resultados. El desplazamiento de cada aminoácido sobre el papel dependerá de la solubilidad del mismo, y esta solubilidad cambia en función del pH de la solución. En este caso es necesario identificar la solubilidad de la cisteína, glutamato y glutamina. La solubilidad determinará el RF de cada aminoácido, teniendo en cuenta que la cisteína tiene una solubilidad de 280 gramos sobre el litro, el glutamato 8.5 gramos sobre el litro y la glutamina 7.2 gramos sobre litro. Podemos notar que el aminoácido con mayor solubilidad de estos tres es la cisteína. Por lo tanto, podemos concluir que en la prueba de cromatografía en papel, la cisteína tendría un mayor desplazamiento sobre el papel. Luego la glutamina, tomándola como un desplazamiento intermedio, y de último, el aminoácido menos soluble de estos tres, el glutamato, el cual tendrá un menor desplazamiento sobre el papel que los dos aminoácidos mencionados anteriormente.